hasiko dugu hau izango den arteko eztabaida bat, bulegune espazioan. Ni Sergio naiz, ezagutzen duzu eta egungi etorriak espazio honetara. Eta lehen eta behin hasiko gara Inigorekin. Egunon, ni esan bezala Inigo naiz, eta eragin Bilboko Gazte Prekarioen Asanbladako partaide. Desde que sales de estudiar hasta que ese imaginario que tenemos, que nos van a dar un trabajo para toda nuestra vida, que todavía la gente se lo sigue planteando, yo en mi entorno lo veo, quiero decir que ese modelo de hipoteca, familia nuclear y trabajo en el que me voy a jubilar sigue en el imaginario, pues es un poco intentar romper con ese imaginario, explicarle a la gente que si seguimos con contratos temporales hasta que cumplimos los 45, el día que cumplamos los 45 no nos va a contratar nadie y a ver qué cojones hacemos, que ahí ya no vamos a ser jóvenes. Y sobre todo pedagogía e información. Nuestra vocación sí que es una babesarea, una red de apoyo, pero hoy es el día que hemos tenido nos llaman más medios de comunicación que trabajadores preocupados. Esto quiere decir que el hueco, la necesidad de este activismo es evidente, pero que o bien no estamos acertando con la clave o va a ser algo que nos cueste algo acercar a toda esa juventud a concienciarse de que si somos todos eventuales y no va ningún eventual, ahí no cubren con nadie. Para llegar a ese extremo no va a venir nadie por detrás mío a cubrir el puesto de trabajo que yo rechazo. Para llegar a eso hace falta muchísima concienciación y efectivamente tener claro que esto no va a ser un tema temporal, no es algo ligado a la crisis y que si la tendencia nos dice algo es que los derechos laborales están en recesión constante. Egunon, ni Asier Gomez naiz, Gazta Abertzaleakeko idazkari nagusia. Creo que el tema de la precariedad no es que afecte, es que directamente hipoteca prácticamente la posibilidad de realizar un proyecto de vida. Estando en esa situación de precariedad es bastante complicado que te plantees emanciparte, que incluso te puedas plantear el seguir formándote, ¿no? Porque al fin y al cabo, sobre todo teniendo en cuenta el coste, el precio que tiene también a día de hoy la educación, incluso en el sistema público. Luego, por un lado, también está, yo coincido con eso, por lo que ha dicho Íñigo anteriormente, de que hemos llegado a tal punto en el cual ya damos por bueno, que al fin y al cabo es esto lo que va a ocurrir, ¿no? Que una vez que terminamos la formación vamos a pasar por este periodo de prácticas, pero yo creo que igual también lo peor luego viene después, ¿no? Que una vez que terminas ese contrato de prácticas, cuando ves que viene otro contrato de prácticas, y que después cuando termines el segundo contrato de prácticas viene otro tercero de prácticas, y que cuando parece o crees que has conseguido una relativa estabilidad en una empresa te das cuenta que probablemente en el convenio que tengas te hayan cogido la escala más baja que incluso no represente el puesto de trabajo que estás tú representando. Entonces, con toda esta situación en la cual estamos hablando de que esa precariedad se traduce en unos sueldos miserables, en unas jornadas a las casas que no te van a pagar igual, eso también es cierto que igual que a la mayoría de trabajadores no te van a pagar las horas extra, que probablemente vais a tener que tener incluso los peores horarios. Es muy complicado que con esta situación te plantees protestar, porque sabes que probablemente si tú protestas te van a echar a la calle y que va a venir seguramente alguien detrás tuyo que lo va a aceptar. Entonces es un poquito complicado romper ese círculo diabólico y que un joven toque la puerta de un sindicato, ¿no? De alguna manera yo creo que tenemos que intentar conseguir salir de esa noria, por alguna manera llamada. Egunon, ni behinat naiz, Arian Gazte Prekarioen Sareko kidea. Intentar conseguir la mayor organización posible por parte de las trabajadoras y para luchar contra este modelo de precariedad que no solo impulsa las empresas sino también determinados gobiernos.
ahora, por ejemplo, estamos haciendo ver en la margen izquierda en Ezkerraldea ese modelo de precariedad, o sea, por los diferentes trabajos que tiene que pasar una persona joven para poder pagarse la carrera o nada más acabar poder tener unos mínimos ingresos. Y pues básicamente es eso, que no se puede estar con contratos temporales toda la vida, no se puede estar toda la vida cobrando 400 euros haciendo horas extra y todas esas horas que nos venden las empresas, y pues eso, hacer ver a los trabajadores, trabajadoras, a los jóvenes, a las jóvenes que tienen que luchar por sus derechos, y que eso es lo que habéis comentado, que si yo renuncio a ese contrato de prácticas, que no vaya otra persona detrás a cogerlo, que nos unamos todas para luchar contra eso, y básicamente es eso.